¿Sabías que en España no solo se habla castellano? En realidad se hablan varias lenguas y todas tienen una historia tan antigua como interesante. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir cómo pasamos del latín al castellano y cómo otras lenguas han sobrevivido hasta hoy. Acompáñanos en este recorrido y descubriremos cómo el latín se transformó en varios idiomas. Exploraremos la riqueza lingüística de nuestro país, así que prepárate para un viaje lleno de sorpresas. Todo comienza con los romanos. Sí, esos de las togas, los gladiadores y las calzadas, cuando conquistaron la península ibérica hace más de 2000 años. Trajeron su idioma, el latín. Pero no el latín que usaban los filósofos, sino el latín vulgar, el que hablaba la gente común. Por cierto, ¿tú también creías que vulgar significa solo maleducado? Pues no, aquí significa popular. A lo largo de los siglos, este latín fue cambiando según la zona y mezclándose con otras lenguas y culturas, como la visigoda o la árabe. Y así nacieron las lenguas romances, entre ellas el castellano, gallego, catalán y el asturleonés, entre otras. Vamos a verlas una por una, porque no hay una sola lengua española, hay varias, y todas forman parte del patrimonio lingüístico de nuestro país. Tenemos el castellano, que es la lengua oficial de todo el estado, es la que tú estás escuchando ahora mismo. Tenemos el catalán, que se habla en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, aunque en la Comunidad Valenciana se llama valenciano. ¿Por qué? Porque ese catalán en Valencia sufre una pequeña variación y por tanto se reconoce como una especie de dialecto o lengua secundaria del catalán. Y el gallego, que se habla en Galicia, que es muy parecido al portugués. Y también nos encontramos con el aranés, que es una lengua occitana que se habla en el Valle de Arán, en el Pirineo catalán. ¿Sabías que en alguna zona la gente crece hablando 2 o 3 lenguas? ¿Cuántas lenguas hablas tú? Y por último nos encontramos con el euskera. Sorpresa, es una lengua que no viene del latín. Es mucho anterior a los romanos y se habla en el País Vasco o parte de Navarra. Es la única lengua que se desconoce realmente su origen o de dónde proviene. No tenemos apenas ningún tipo de información, aunque es muy interesante cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y es un tesoro lingüístico único en toda Europa. Pero volvamos al castellano. Esta lengua se desarrolló en la zona norte de Castilla. Poco a poco fue extendiéndose y ganándose protagonismo. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio ayudó a fijar las reglas del propio idioma en castellano. Y ya en 1492, con la publicación de la primera gramática castellana por Nebrija, el idioma dio un paso enorme hacia lo que conocemos hoy, pero desde 1492 hasta hoy la lengua también sufre muchos cambios, porque hay que recordar que la lengua es un ser vivo que, según la sociedad, si va cambiando, esa lengua se va adaptando a los tiempos del momento. Sí, 1492, justo el año en el que Colón cruzó el Atlántico. También el castellano empezó a cruzar océanos y hoy es hablado por más de 500 millones de personas. España es, por tanto, un estado plurilingüe. La Constitución española reconoce esa riqueza lingüística como un tesoro cultural. Por eso en algunas comunidades autónomas hay lenguas cooficiales, es decir, junto al castellano, que es la lengua oficial, se enseña y se habla y se usa oficialmente otra lengua, como puede ser el catalán o el gallego. ¿Y a ti te gustaría aprender alguna de estas lenguas que hemos visto? Un resumen final. Todas las lenguas de España tienen valor. Las lenguas de España
es algo muy valioso, tiene una riqueza cultural impresionante. El castellano viene del latín vulgar y por tanto el castellano es una lengua romance. Hay otras lenguas que pueden derivar del latín, como es el gallego o el catalán, y el euskera es la única excepción que no proviene del latín. El euskera es la lengua misteriosa que todavía no sabemos de dónde proviene, y la Constitución protege la diversidad lingüística. Y ahora que sabes todo esto, la próxima vez que oigas hablar en gallego, catalán o euskera, ya sabrás que son lenguas de hermanas del castellano o primas muy cercanas, como es el caso del euskera. Recuerda, hablar más de una lengua no es una barrera, es una puerta a nuevas culturas y personas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus compis de clase. Nos vemos en el próximo viaje por las palabras. ¡Chao!